Hermanos, el ministerio de la predicación está abierto a pocas personas, pero el ministerio de la oración es el más elevado de todos los ministerios humanos. Se encuentra abierto a todos. La gente dice hoy no iré al templo porque solo es una reunión de oración. Sin duda que el príncipe de las tinieblas a veces tiene muy poco que temer sobre los púlpitos, pero experiencias pasadas lo obligan a levantar todo su ejército infernal en contra de un pueblo que ora. Pero ¿quién llora hoy día por sus pecados? ¿Quién va a Dios hoy día quebrantado de corazón? Sin embargo, la verdad es que Dios solo puede usar cosas quebrantadas. Ejemplo, Moisés quebró las tablas de la ley bajando del Sinaí, que representaba al Hijo del Hombre. Jesús tomó el pan y lo partió, y solo así pudo alimentar a la multitud. La mujer quebró el frasco de alabastro, y entonces es cuando la casa se llenó del olor del perfume. Este es mi cuerpo roto por vosotros. Si esto hizo Jesús, ¿qué haremos nosotros? Pues guardando nuestras vidas es como las perdemos, y perdemos a otros también. Llorar por el pecado, Jeremías exclamó, mi cabeza fue como agua, y David dijo, los ríos de agua descendieron de mis ojos continuamente. Yo quiero orar, iglesia. Espíritu Santo, te hemos preparado un lugar entre nosotros. Llena tu iglesia de tu hermosa presencia, tu iglesia, casa de oración. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en concordancia con tus tiempos. Ayúdame a amplificar tu voz y que las huestes espirituales de maldad y distracción retrocedan en este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Manifiéstate, Señor, el día de hoy para tu gloria, y te doy gracias por prestarme una vez más los oídos de tu iglesia, de tu gente, de tu pueblo. Hermanos, no existe un matrimonio sin desafíos, ya que cada cónyuge tiene sus formas de hacer las cosas, pero en un matrimonio donde Dios no está en el centro, seguramente los desafíos serían mayores y la manera de resolverlos serían diferentes. Hoy quiero hablarte de un matrimonio que se conoce teológicamente como las bodas del Cordero y que se llevará a cabo en el futuro, y el cual el esposo anhela que su esposa sea semejante a él. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, que Él la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella, con el propósito de santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Por lo tanto, ese sacrificio de Cristo al entregarse es un medio por el cual nos santifica, nos aparta para sí mismo y nos hace suyas. Repita conmigo, nos hace suyas. Aunque el matrimonio entre Cristo y su iglesia se llevará a cabo en el cielo, como lo dice Apocalipsis 19, 7, 8, al igual que en la tierra, la novia necesita prepararse para ese gran día. Para eso estamos aquí en esta tierra, para prepararnos para ese gran día. Jesucristo anhela una novia que lo ame. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Para explicar la realidad espiritual del reino que Jesús traía, Jesucristo usaba situaciones y hechos de la vida cotidiana con la que sus oyentes estaban familiarizados. Uno de ellos, sin duda, eran las bodas judías, que duraban hasta una semana y eran acontecimientos de gran alegría y regocijo. La unión perfeccionada de la iglesia entera, de Dios con su esposo divino, es descrita aquí por el apóstol amado
el mismo que había reclinado su cabeza en el pecho de su maestro y sabía más cerca de él y que había recibido la directa inspiración del Espíritu Santo con estas palabras: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La consumación de toda la obra de la redención son las bodas de Cristo con la iglesia. Hermano, escuche esto otra vez. La consumación de toda la obra de la redención son las bodas de Cristo con su iglesia. El tema de las bodas del Cordero está divinamente revelado en el Apocalipsis de Juan. En primer lugar, presta atención porque los antecedentes de estas bodas es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué sucederá antes? Bueno, será la destrucción de la iglesia ramera. Cualquier iglesia que ponga en lugar de la justificación por la fe en Cristo a cualquier otro método de salvación es una iglesia ramera. La doctrina de la justificación por la fe en Cristo es la creencia básica que define si una iglesia permanece firme o se cae. Allí donde la sangre es preciosa hay vida. Allí donde se predica y se ama la expiación por medio del sacrificio, allí el Espíritu de Dios da un testimonio eficaz. Pero donde los sacerdotes humanos ocupan el lugar de Jesús, donde los perdones pueden ser comprados, donde hay un sacrificio incruento en lugar de una grandiosa propiciación y donde los sacramentos son exaltados como los medios de regeneración, allí la iglesia ya no es más una casta virgen para Cristo, sino que se ha desviado de su pureza. El sistema anticristiano debe ser completamente extirpado y quemado con fuego, pues se puede percibir en el versículo 14 del capítulo 17 que quienes estaban asociados con esa falsa iglesia pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y no ha habido una guerra más perversa ni más resuelta contra el Cordero que la que ha sido librada por la superstición, respaldada por la incredulidad. La iglesia ramera y la bestia de la infidelidad están en una alianza real contra la simple fe de Cristo. Si ustedes guían a los hombres sin importar a dónde, si los guían por un camino que los aleja de Cristo, los están guiando al anticristo. Si les enseñan algo, sin importar cuán filosófico pudiera ser, que de cualquier manera les impida edificar sobre el único cimiento de la consumada y gloriosa obra de Cristo, habrán puesto un cimiento en el anticristo. Y todo lo que fuere construido sobre ese fundamento será destruido. Todo lo que se erija en oposición al sacrificio de Cristo debe ser derribado y forzado a hundirse como piedra en el molino. A nosotros nos corresponde esperar la pronta venida de nuestro Señor, con todo, si Él se demora o no, pero por mucho que esperemos, así sucederá. El día vendrá cuando la verdadera iglesia sea honrada y la iglesia ramera sea aborrecida. La esposa de Cristo, dice este predicador notable, Charles Spurgeon, es ahora una especie de cenicienta sentada en medio de la ceniza. Ella es como su Señor, despreciada y desechada entre los hombres. Quienes lo golpearon, la despojan del velo, no la conocen, así como tampoco conocieron a su Señor, pero cuando Él venga, entonces ella vendrá también y en su gloriosa manifestación también brillará como el sol en el reino del Padre. Para glorificar al Padre, Jesús murió como un sacrificio y para glorificar a Jesús, el Padre le entrega a su iglesia redimida por la sangre del Cordero. Que el Espíritu de Dios me ayude a hablar sobre las nupcias, porque han llegado las bodas del Cordero, dice Juan. Con frecuencia al oír acerca de estas bodas, yo me pregunto seriamente si las bodas del Cordero, ¿alguien tiene alguna idea precisa de su significado?
Hay un predicador que se llama Henry Alford, predicador muy antiguo, y él decía algo que me llamó la atención. Dice, es demasiado frecuente y familiar para que necesite una explicación. Y con toda la deferencia que un teólogo de esta magnitud puede decir esto, para mí es lo que debe explicarse con mayor cuidado, puesto que lo que es notado a menudo en la Santa Escritura debe ser de suprema importancia y debe entenderse muy bien. Las bodas del Cordero, iglesia, son el resultado del don eterno del Padre. Nuestro Señor dice, tuyos eran y me los distes. Su oración fue, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre hizo una elección y entregó a su Hijo a los elegidos para que fueran su porción. Todavía tengo un poco de gripe. Por ellos hizo un pacto de redención mediante el cual se comprometió a asumir su naturaleza a su debido tiempo, pagar el castigo de sus ofensas y a liberarlos para que fuesen suyos. Gracias, Lele. Amada iglesia, eso que fue arreglado en los concilios de la eternidad y acordado allí por las excelsas partes contrayentes, es llevado a su última consumación en aquel día cuando el Cordero tome para sí en eterna unión a la totalidad de aquellos que le fueron dados por su Padre desde la eternidad. Enseguida, este es el cumplimiento del compromiso nupcial que se llevó a cabo con cada uno de ellos en el tiempo. No pretendo hacer intenciones o distinciones para que no me conciernen, pero el Señor Jesús celebró esponsales con cada uno de nosotros en justicia. Cuando creímos por primera vez en Él, luego nos tomó para que fuésemos suyos y se entregó para ser nuestro. Esta era la esencia de las nupcias. Pablo en la epístola a los Efesios representa a nuestro Señor como estando ya casado con su iglesia. Esto puede ser ilustrado mediante la costumbre oriental por la cual cuando una esposa es prometida en matrimonio, todas las santidades del matrimonio están involucradas en esos esponsales. Aunque pudiera haber todavía un considerable intervalo antes de que la novia sea llevada a la casa de su marido. Ella habita en su antiguo hogar y no ha olvidado todavía a su parentela y a la casa de su padre, aunque a pesar de todo esté desposada en verdad y en justicia. Posteriormente es llevada a la casa el día señalado, el día que deberíamos llamar el de las nupcias reales. Pero con todos los esponsales para los orientales son la propia esencia del matrimonio. Entonces ustedes y yo estaremos comprometidos o prometidos por nuestro Señor hoy, y Él está unido a nosotros con lazos indisolubles, como dice la palabra. Él no desea separarse de nosotros y nosotros no podríamos separarnos de Él. El día de las bodas indica el perfeccionamiento del cuerpo de la iglesia. La iglesia estará completa, pero todavía no lo está. Escuche esto, mire, Adán se quedó dormido y el Señor extrajo de su costado una costilla y formó de ella una ayuda idónea. Adán no vio mientras estaba siendo formada, pero abrió sus ojos y ante él estaba la ayuda idónea. La verdadera iglesia está siendo formada ahora y por tanto no es visible. Hay muchas iglesias, somos parte de ellas y lo que vemos es una mezcla de creyentes, pero la iglesia que está comprometida con el esposo celestial no es visible y el Señor no va a permitir que ninguno de nosotros la vea hasta que Él haya completado la nueva creación. Y entonces presentará lo que ha hecho para que sea el deleite de, como dice la palabra de Dios, al segundo Adán por toda la eternidad. Algunos
Hablan de la gracia de Dios como si fuera una fuerza física que pone una restricción sobre la voluntad del hombre vivificado. Yo he hablado bastante del libre albedrío. Sin embargo, en este tiempo he sentido que Dios ha ministrado mi corazón y mi mente de otra forma. El libre albedrío lo confundimos con la voluntad. Yo lo confundía con la voluntad, o sea, con la libertad. Y es algo desconocido, excepto si es obrado con nosotros por la gracia. La gracia es la gran fuerza liberadora. La voluntad es esclava del mal hasta que la gracia llega y la libera para elegir algo bueno. De manera que el libre albedrío es la elección. Pero esto conmovió lo que hasta hoy yo conocía como el libre albedrío. La gracia es la gran fuerza liberadora, la voluntad es esclava del mal hasta que la gracia llega y la libera para elegir algo bueno. Jesús contó dos parábolas homólogas. Una es la parábola de la fiesta de las bodas, que se encuentra en Mateo 22, y la otra es la parábola de la gran cena de Lucas 14, a partir del versículo 15. Son parábolas muy similares y dejan las mismas enseñanzas. En ambas parábolas hay una gran fiesta y muchos invitados que no quisieron asistir, haciendo enojar al anfitrión, dice la palabra de Dios. El caso es que en estas dos parábolas, el organizador de la fiesta le pidió a sus siervos que volvieran a invitar a cualquiera para que se llenara la boda. En Mateo 22 dice, llamad a cuantos halléis, y así invitaron a todos, buenos y malos. Y en Lucas 14 dice, invitaron a pobres, a mancos, cojos y ciegos. Y de esta forma ambas fiestas se llenaron de invitados. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de que en ambas parábolas son idénticas, tienen un final distinto. A partir del versículo 11 dice que entró el rey, el que se había enojado, para ver a los invitados, y allí vio un hombre que no estaba vestido de boda. Voy a leer Mateo 22, 1-14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales. Engordados, han sido muertos y toda está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto no ha cambiado, sigue siendo una imagen de lo que hoy vivimos. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y allí vio a un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Un problema que muchas veces pasamos por alto a la hora de interpretar un texto de la Biblia es traer a nuestro tiempo
y lo leemos y sacamos conclusiones basadas en la realidad de nuestra experiencia contemporánea, pero una correcta hermenéutica y exégesis nos exige todo lo contrario. Esto es, tratar de conocer al máximo el contexto histórico, usos, costumbres de la época a la que se refiere el texto que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo eran las bodas en el tiempo de Jesús? Diferentes historiadores, expertos en la historia judía del primer siglo, dicen que el pretendiente iba a la casa del padre con una gran suma de dinero, un contrato de matrimonio escrito por las autoridades religiosas y pagado por el pretendiente, y un odre lleno de vino. Inmediatamente que un joven entraba en la casa llevando estas cosas, era obvia la razón de la visita. El joven discutía con el padre y los hermanos mayores de la novia la dote que aceptaran en el matrimonio de su hija. El costo solía ser al menos de 200 denarios para una joven soltera y de 100 denarios para una viuda. Aquí yo recordaba lo que costaba el frasco de alabastro. Se dice que eran unos 300 denarios para que esta mujer pudiera ungir los pies de Jesús. Era más caro que lo que costaba la dote para contraer matrimonio. Tener en mente estos aspectos que todos los que escuchaban a Jesús daban por sentados es crucial para entender lo que quería decirle a los que los escuchaban y a nosotros por extensión. ¿Cuál es el contexto de la parábola? Jesús les había estado hablando a una serie de parábolas a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y ellos acabaron denunciando a sí mismos por rechazarlo y no aceptarlo como su Señor y Maestro. En Mateo 21:42 Jesús les menciona una profecía que anunció esa realidad y que procede del Salmo 118, 22, 23. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús prosiguió enseñándoles. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey, que es el Dios Padre, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y las fiestas de bodas que el Padre le hace a Jesús. Toda la misión de Dios a lo largo de los tiempos llega a su plenitud en la culminación de esa fiesta que se describe al final del Apocalipsis, con las bodas del Cordero, en la plenitud del reino de Dios. Pero se inició con el punto central de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. La tumba vacía de Jesús es la cuna del cristianismo. Nosotros no podríamos predicar el Evangelio si no es a través de la resurrección, que es el fundamento de él. Yo te quiero hoy, iglesia, conducir a una similitud que hace Dios, y quiero que te lleves esta enseñanza contigo hoy. Esto lo podrás leer en este pequeño libro que yo he titulado Dios manifestado y que llegará pronto a nuestras manos. Abro comillas. El Imperio Romano impedía que ningún cuerpo fuera cremado o enterrado dentro de la ciudad de Roma. A los muertos se les consideraba con pavor y tenían una ciudad propia para los muertos. El temor y el pavor los separaba de los vivos. Todo esto cambiaría drásticamente con la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, los cementerios se instalaron en los predios de las iglesias. El cambio fue asombroso. Hay personas en las iglesias católicas que están enterrados dentro de las iglesias, usted lo sabe. A partir de Jesús, los muertos dejaron de asustar a los vivos. Pero por alguna razón incomprendida, volvimos a sentir repugnancia y miedo por la muerte. Persistimos en una obstinada resistencia a la mejor experiencia de la vida, la muerte. No hay nadie
que hable de forma más natural de la palabra muerte que el Dios que nos ha creado. Nosotros hemos construido una cantidad de eufemismos al lado de esta palabra, pero Dios, al que nosotros venimos a adorar, habla de ella de forma natural. Y tenemos y buscamos frases rebuscadas como no entiendo por qué la muerte se lleva a la gente buena con tanta gente mala que hay. Esta es la promesa de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y agregó, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Parece que esto es una conversación ya reiterada hace mucho tiempo, porque él dice, si no, os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y sigue diciendo, y cuando me vaya, os prepararé un lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante cómo en el Medio Oriente esta frase, voy a preparar un lugar para vosotros, era una promesa que el novio le hacía a la novia, después de recibir el permiso de las dos familias. Como yo le dije ahora, el novio volvía a la casa y con su padre construía una casa para su novia. Preparaba un lugar. Jesús utilizó en Juan 14:2 la misma terminología que usaban los novios, con lo cual quiere decir que al prometer hacer lo mismo, Jesús elevó los funerales al mismo nivel de la esperanza que las bodas. ¿Escuchó eso, no? Desde esta perspectiva, el viaje al sepulcro y caminar por el pasillo central de una iglesia en una boda garantizarían la misma clase de felicidad. Las bodas son buenas noticias, por lo tanto los sepelios y los funerales junto a las bodas, el Señor le dio la misma categoría de felicidad. Pero la cultura ha invadido la palabra de Dios y lloramos la muerte. Pero lo que nos enseña el Señor en la palabra es completamente distinto. Habla de celebrar un nuevo nombre, una nueva casa, y en ambos ejemplos el novio se lleva a la novia del brazo. No hay duda que nos vamos a encontrar con Dios en el altar. La invitación a las bodas la está haciendo Dios progresivamente. Cierro las comillas, esto no es parte del libro. La invitación a las bodas la está haciendo Dios progresivamente. Como en otros aspectos del reino de Dios, está la tensión entre el ya, pero todavía no, en su plenitud. Esta es la realidad presente del reino de Dios, que en esta parábola es la invitación que Dios le está haciendo progresivamente a todos los seres humanos, entrar a la fiesta de la boda. Y la plenitud de la fiesta de las bodas es descrita por la comunión de Dios cara a cara con los seres humanos. Ya en el mundo glorificado que le fue mostrado a Juan en Apocalipsis 21, 2, 4. Dios envió una invitación primero a su pueblo físico en Israel y envió a sus siervos, los profetas, a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, posiblemente con una proyección profética, en las palabras de Jesús, los discípulos y su predicación primero a los israelitas en Judea y en la diáspora, diciendo, decidle a los convidados que aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales, está todo dispuesto. El comentario de la NIV de estudio con respecto a este versículo dice, era una práctica militar común, posiblemente una alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dijo Jesús a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que no fueron convidados no eran dignos. Y ahora viene la invitación general a todos los seres humanos sin excepción. Vemos como en Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Todos los seres humanos son invitados gratuitamente
a entrar en las bodas del Cordero. De otra forma, este convidado no podría haber estado delante del rey. Pero ¿por qué no tenía el vestido de bodas apropiado? Este es el punto central de la parábola. Todos los comentarios bíblicos que usted pueda leer le van a decir que era una costumbre del Oriente, que nosotros somos los que no podemos concebir por qué este hombre estaba en el banquete sin vestir el traje de bodas. Parecía una contradicción. Era una costumbre que el anfitrión agasaje a sus invitados con trajes de honor. Dice que a nosotros nos ocurre todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos que comprar la ropa para ir a la fiesta. Pero el dueño, el que se va a casar, agasaja a los invitados con un traje. Por eso es que no se entiende cómo este hombre estaba en la fiesta sin el traje. Pero lo vamos a descubrir más adelante. Entre los orientales, las túnicas blancas, largas, eran vestidas para ocasiones públicas. Y los que aparecían con otra vestimenta se le consideraban merecedores de castigo. Parece que nuestro Señor está aludiendo a calla en la presencia de Dios el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que lo visten vestido extranjero. El anfitrión preparaba tal vestido para cada uno de sus invitados. Era esto lo que hacía inexcusable la conducta del invitado en la parábola de Jesús. Él podría haber tenido un vestido apropiado de boda si lo hubiera aceptado y lo hubiera recibido. Wow. El comentarista Cowper escribe: entre los asiáticos, los vestidos llamados catflans, de los que cada noble tiene un gran número en sus armarios, se les dan a sus invitados. Negarse a aceptar y llevar tales vestidos era considerado el insulto más grande. El punto de Jesús es que Dios nos quiere a todos en el banquete, por lo que hizo posible que todos tengamos sin cargo, porque no tenemos que pagar nada por ello, solo necesitamos estar allí. No somos justos por nosotros mismos, somos justos solo en Cristo. Podemos creerle o no, pero eso es lo que dice Dios que ha hecho. Si le creemos, daremos la bienvenida y aceptaremos y recibiremos el traje de bodas. Si no aceptamos a Dios por lo que Él es, el Padre de Cristo, por medio de quien ha salvado y justificado al mundo, entonces seguiremos viviendo como siempre lo hemos hecho, apartándonos del gozo de la verdadera vida que nos está esperando en el banquete de Dios. Jesús está diciéndonos que el reino de Dios, a las personas que creen son justas por sí mismas, no son bienvenidas. Son los pecadores los que son bienvenidos, las personas que saben y que confían en Dios, que Dios los perdonó y las hizo justas en Cristo. Los que creen que se lo merecían más o son más aceptables o menos pecadores que otros, que se obstinan por justificarse a sí mismos, que llevan su vestido propio en lugar de aceptar el que Dios le ha dado gratuitamente, no pueden quedarse. Cuando Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y resucitar por nuestra vida, puso dos cosas claras. Nos ama sin medida, tanto para tomar nuestra carga como suya, hasta morir y estar dispuesto a pagar todo el precio por su prometida, la iglesia. Y nuestra salvación fue un hecho totalmente de Él. No hay nada que podamos hacer para salvarnos nosotros mismos. Tenemos que dejar de pensar que tenemos la solución, pensar que solo está en nuestro Señor y Salvador. Tenemos que rendirnos y poner nuestra confianza en Jesús. Tenemos la libertad de negarlo, abandonarlo, de no creer en Él o incluso de odiarlo. Tenemos la opción de confiar en nuestros propios razonamientos humanos.
como lo hacían aquellos ancianos, sacerdotes y escribas que escuchaban a Jesús, pero no creían en Él. La persona que se cree justa por sí misma es la que tiene que preocuparse. Porque nadie puede estar delante de Dios excepto en Cristo. Siendo honestos, ninguno de nosotros vive una vida perfectamente pura y santa, excepto la que tenemos en Cristo. Podemos tratar de justificarnos por nosotros mismos o podemos morir a todo lo que pensamos que podíamos usar en este mundo para justificarnos y confiar en que Dios nos da la verdadera vida. Por supuesto, tenemos que batallar contra el pecado, pero no para ser salvos o para continuar en la salvación, sino porque amamos a Dios y porque huir del pecado nos evitará mucho dolor y sufrimiento. La razón por la que Dios desea que no pequemos es porque el pecado muestra desconfianza en Él y nos hiere a nosotros y a otros también. Pero tenemos que dejar de preocuparnos de que nuestros fracasos y fallos nos aparten de Dios. Él nunca nos va a dejar ni nos abandonará y podemos contar con la fidelidad de su amor inconmovible. Esta es la razón por la que el Evangelio es llamado las buenas nuevas. En la parábola del banquete de bodas, el vestido de bodas sin duda representa la justicia de Dios, que nos ha dado en Cristo, un anfitrión generoso que además de proveer la invitación para todos los seres humanos, nos da el vestido de bodas blanco y resplandeciente. Eso lo ha hecho con cada uno de nosotros, contigo, conmigo y con todos los seres humanos. Usted ha escuchado repetidas en ocasiones la justicia de Dios, la justicia de Dios. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Pues hermanos, lo que hay que ver es la cruz. Mientras Jesús colgaba en la cruz expresó varias cosas. Primero, Padre, perdónalos. Luego estarás conmigo en el paraíso y después de eso, la oscuridad cubrió la tierra por 3 horas. Durante ese tiempo no dijo nada. Luego la oscuridad se disipó y pronunció sus últimas palabras. Yo he reflexionado sobre esto y hay mucha gente que dice que hay en ese silencio, en esa oscuridad hay un silencio de Dios, hay un silencio, Dios se aleja. Pero en el Antiguo Testamento hay relatos donde Dios se revela en la oscuridad. Esas 3 horas representan el castigo de un Dios infinito sobre un sustituto por nuestros pecados. Y cuando ese castigo llegó a su fin, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por cierto, esta frase está escrita en arameo. Usted la ha escuchado, Eloí, lama sabactaní. Seguramente que cuando usted leyó esto por primera vez como yo siempre me pregunté por qué el Hijo de Dios le dice al Padre que lo ha abandonado. Y mucha gente considera que Dios estaba ahí alejado. Pero a mi parecer se equivocan. Porque Dios se revela en la oscuridad, en el Sinaí, en el pacto con Abraham. La oscuridad es un símbolo de la presencia de Dios. Pero poca gente habla de esta frase, pero lo que hacía, no sé si usted lo sabe, pero lo que estaba haciendo Jesús era profetizando el Salmo 22 que escribiera David 500 o 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Tremendo esto, hermano. Apocalipsis 7:9 describe a los salvos como una gran multitud vestida de ropas blancas. Vamos a averiguar por qué es tan importante esta vestidura para entrar en las bodas del Cordero y cómo podemos hacer para conseguirla. El que venciere, dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Los ángeles usan vestiduras blancas. Cualquier cosa que se pueda decir de estas figuras creadas por Dios es que siempre llevan vestiduras blancas. Juan 20, 11, 12 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Pero esto no es nada. En Daniel 7, describiendo una escena de juicio, dice que fueron puestos tronos, escucha esto, y se sentó el anciano de días, haciendo referencia al Dios Padre. Curiosamente, también destaca que su vestidura era blanca como la nieve. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Daniel 7:9. En Apocalipsis 4 se hace mención a 24 ancianos. De la gran cantidad de cosas que nos podría revelar este intrigante grupo, solo se limita a decir que tenían vestiduras blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En Génesis 3, 7, 10 nos relata que cuando Adán y Eva pecaron, curiosamente, describe que lo primero que ocurrió después de que pecaron fue que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Evidentemente perdieron la vestidura blanca que todos los seres del reino tienen, a tal punto que dice el texto que se escondieron porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo novedoso de lo que nos enseña la Biblia es que Jesús nos llama siempre a través del Espíritu Santo a recuperar esas vestiduras en esta tierra. Por un lado hay creyentes que aceptan el llamado, pero por otro lado lo aceptan de forma superficial. Están convencidos intelectualmente, pero no convertidos. No se produce el verdadero arrepentimiento, porque usted sabe que eso es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a transformarlo, pero usted no se deja. Este grupo está representado por el hombre que no llevaba el vestido de bodas. Y preste atención, porque esto es crucial. Su destino es idéntico a los que nunca aceptaron el llamado. La salvación está en un tercer grupo. Yo le quiero pedir a Yero, tú tienes allí el gráfico, ¿tú crees que lo puedas poner? Yo hice un pequeño gráfico porque voy a hacer una comparación, por el poco tiempo que me queda, de lo que... ¿No la puedes ampliar un poquito más? ¿No? ¿O se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Bueno. No, creo que no se ve. Ahí sí. Bueno. Esta parábola que estábamos comentando hoy tiene que ver, está reflejada en varios pasajes y dan el mismo mensaje. Mire, número 1, las ovejas perdidas de Israel. Jesús mismo se refería a su pueblo como las ovejas de Israel. Estaban las ovejas de Israel y por supuesto las que no eran las ovejas de Israel. Pero no bastaba con ser hijos de Abraham para ser salvos. Había un grupo al que él llamaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 15:24 dijo que precisamente a ese grupo él había sido enviado. Número 2, lo que ocurre en la iglesia del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 18:2-4, dice lo mismo, pero en otras palabras. Ha caído la gran Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Es decir, Dios tiene un pueblo al que llama pueblo mío, y por supuesto hay un grupo de personas que no forman parte de ese pueblo. Pero dentro de ese pueblo se encuentran los que están a salvo porque están fuera de Babilonia, lo cual se ha convertido en una guarida de demonios, como lo decía. Y hay un grupo de su pueblo que está en Babilonia y que aún debe salir de allí.
hay una gran, haciendo clara referencia que al final los que no salen de Babilonia finalmente tienen el mismo destino que aquellos que no son su pueblo. En otra forma de explicar estas tres situaciones es cuando en Apocalipsis 3:5 el ángel, dirigiéndose a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego, si leemos el versículo 18, podemos ver que la propia palabra de Dios vincula estos símbolos, porque a los que les son tibios les dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Y la última sería las vírgenes sin aceite. Tal vez la simbología de la Biblia que enseña esta realidad de forma más evidente sea la que se encuentra en la parábola en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. En contraposición a todos aquellos que no esperaban la venida del esposo, la parábola cuenta la historia de 10 vírgenes que sí lo esperaban, pero 5 tenían aceite suficiente para sus lámparas y 5 no tenían aceite. Eso es un patrón que se repite y hay que prestar atención, porque siempre este grupo de creyentes termina teniendo el mismo lamentable destino que aquellos que rechazaron a Dios y no son su pueblo. Así como el que no tenía el vestido fue arrojado a las tinieblas, hay ovejas de Israel que están perdidas. Y de la misma manera el pueblo de Dios, que al no salir de Babilonia, finalmente es partícipe de su castigo. El mensaje va siempre dirigido al segundo grupo, hermano. Siempre. Al que forma parte del pueblo de Dios, pero no está preparado. Y siempre acompañado de serias palabras de advertencias para evitar un final de perdición. Pero ¿qué significa no tener aceite en la historia de las vírgenes? Bueno, ¿o qué significa ser tibios? ¿Qué significa estar en Babilonia? ¿O ser una oveja perdida? Bueno, es evidente que es lo mismo que no tener el vestido de la boda. Millones de cristianos no tienen las vestiduras de Cristo. Si no sabes si las tienes o no, es indispensable saber que es indispensable para disfrutar de las bodas del Cordero. La buena noticia es que estamos todos invitados, pero es tan importante el tema de las vestiduras en el cielo que cuando describe un ser celestial, prácticamente lo primero que hace, y a veces lo único, la palabra de Dios es señalar que tienen las vestiduras blancas. ¿Cómo es? ¿Dónde lo puedo conseguir? Para saber si tenemos puestas vestiduras blancas se hace imprescindible también describirlas para que podamos identificarlas. Pero antes de decir cómo son, te quiero decir cómo no son. Muchos cristianos se piensan que pueden sacar y poner el vestido a su gusto con frecuencia, lo que ellos quieran. Esto pasa mucho con la palabra de Dios. No, usted entiende que yo me estoy refiriendo a ello. El domingo pasado les predicó el pastor de El Cordero se come completo. Y pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, finalmente lo que se ponen o no son las vestiduras blancas, sino un disfraz. Es decir, si nosotros no buscamos la presencia de Dios ni intentamos vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó cada día de la semana, entonces es muy posible que lo que tengamos puesta el día que vayamos a la iglesia no sea un vestido, sino un disfraz. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Dios llama a sus hijos a ser reino de sacerdotes. Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. En Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos un real sacerdocio. El libro de Zacarías, capítulo 3, el profeta Zacarías tiene una visión muy interesante. Dice que vea al sumo sacerdote Josué con ropas viles y Satanás acusándolo. Pero sin embargo el ángel de Jehová mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles.
Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, Zacarías 3:4. Y recién después de vestirlo, el ángel amonesta a Josué para que ande en sus caminos. Cuando uno se viste de gala, uno evita el barro. Si te has en algún momento desanimado pensando que para usar la vestidura tienes que estar sin pecado, yo quiero decirte que es al revés. Cuando te pones la vestidura, te sientes incómodo con el pecado. Lo mismo que la ropa. ¿Quién de nosotros no se ha divertido alguna vez jugando en el barro? Pero cuando vamos vestidos de gala a una fiesta no queremos saber nada con el barro y tratamos de no ensuciarnos. Yo recuerdo, mi mamá me compraba ropa en diciembre y estrenábamos la ropa y yo no me quería ni sentar porque me gustaba tanto lo que tenía que al día siguiente me quería volver a ponérmela y trataba de hasta no jugar, no ensuciarme. Seguramente a usted le ha pasado lo mismo. En Jesús 8, Jesús primero salva a la mujer adúltera de ser apedrada y luego cuando todos se marcharon le dijo, vete y no peques más. Primero liberó Dios al pueblo de Israel de Egipto y luego los llevó al Sinaí. En el santuario, el primer mueble que se ve es el altar de sacrificio, que simboliza la cruz, donde Jesús expió nuestros pecados. Luego está el lavacro, como lo llaman, y luego el lugar santo. ¿Quién nos da a nosotros el vestido? En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, cuando el hijo venía todo sucio, ¿quién le entregó el vestido nuevo? El padre. ¿Quién visitó a Josué en la visión de Zacarías? ¿Quién le entregaba los vestidos a los invitados de la fiesta de boda? En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Expiación es una palabra que significa cubrir y ante la desnudez del pecado no existe ropa alguna porque me vistió con vestiduras de salvación. No existe ropa alguna que pueda cubrir nuestra desnudez, excepto la que nos ofrece el Padre a través de su Hijo. Los que no quisieron entrar a la boda porque no escucharon la invitación representan a los que deciden no escuchar ni creer el llamado del Espíritu Santo. Otros aceptaron la invitación y fueron a la fiesta de boda. Al aceptar la invitación es un acto de fe. Pero la fe siempre se manifiesta en nuestras acciones y en este caso lo demostramos el bautismo de agua, que no es una graduación, sino un nacimiento, una nueva vida en Cristo. Y a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a realizar el bautismo diario, es decir, un llamado a transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Y nosotros aceptamos vivir y permanecer en Él. Esa predisposición a aceptar al Espíritu Santo nos transforme se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es genuino solo si es realizado por el Espíritu. Son frutos en nuestra vida. Jesús y sus discípulos repitieron hasta el cansancio que debemos dar frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26 dice que debemos demostrar nuestro arrepentimiento con hechos. Están estos que les hablaba de los convencidos pero no convertidos. Estos creyentes que están representados en el cuadro número 1. Y por otro lado tenemos a los creyentes representados en el número 3. Y esto es lo que Jesús intentó implicar en todo su ministerio, como ya le dije. El grupo del medio, representado con el número 2, que no pertenece a ninguno de los anteriores. Jesús llevó nuestros pecados con la vergüenza de la desnudez. Cuando Dios le dio a Adán y Eva las ropas para cubrirse, tuvo que matar un animal para abrigarlos con piel. Entiendo que es la primera vez que en el universo entero presenciaba la muerte de un ser creado.
símbolo del sacrificio que más tarde haría Jesús por nosotros. En Mateo 27:35 dice que cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, Mateo 27:35. Y haciendo referencia al Salmo 22:18, Jesús se tuvo que quedar desnudo para que tú y yo, iglesia, podamos usar las vestiduras blancas. Jesús tuvo que llevar una corona de espinas para que nosotros pudiéramos usar coronas de oro. Jesús tuvo que pasar sed para que nuestro interior corriera y brotaran aguas en abundancia. Y aquí seguramente los has escuchado o no, pero ¿te acuerdas que al principio te decía que todos en el cielo usan vestiduras blancas? Todos menos Jesús. Él también tiene las vestiduras blancas, pero están teñidas de rojo. En Apocalipsis 19, 11, 13, describiendo a Jesús, dice: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Isaías 63:3. Iglesia, yo voy a cerrar con esto. Cada mañana nosotros elegimos si salimos a la calle vestidos como sacerdotes o vestidos con ropas viles. Mi deseo es que se cumpla en nuestras vidas lo que dice Eclesiastés 9, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte aceite sobre tu cabeza. Ayúdame a declararlo con voz fuerte: que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte sobre tu cabeza aceite. Quiero terminar orando con ustedes, hermanos, ahí donde está. Si usted quiere cerrar sus ojos y levantar, Señor, esta oración en alabanza y adoración tuya, como lo escribió Pablo en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor haciéndonos predestinados para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de tu gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Espíritu Santo, trae a nosotros el fruto del arrepentimiento, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a quien nos ofenden. Que tu gracia venga a nosotros. Con corazones agradecidos nos humillamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por esta reunión. Bendice a cada hombre y a cada mujer. Acompáñalos a sus hogares. Entra a sus casas y derrama el olor de tu perfume. En el nombre poderoso de Jesús.